Ahora vamos a explicar un poco acerca de las funciones con varias reglas de correspondencia. Cuando nosotros entramos al tema de funciones, por lo general nos aparece lo siguiente, ¿no? Una función f de x que está dada por una regla de correspondencia. Por ejemplo, que sea x al cuadrado menos 1. Esta es una función que está dada por una regla de correspondencia. Ahora, lo que vamos a ver nosotros es la función cuando tiene varias reglas de correspondencia. A ver, veamos. Imaginemos que nos da un f de x. Este f de x va a estar dada por varias reglas de correspondencia. La notación suele ser la siguiente. Este f de x está dada por un f sub 1, f sub 2, así, hasta un f sub n. Es decir, puede tener n reglas de correspondencia. Ahora, cada subfunción, o sea f sub 1, f sub 2, tiene su propio dominio. Dominio de f sub 1, dominio de f sub 2 y así sucesivamente hasta dominio de f sub n. Cada regla de correspondencia tiene su propio dominio. Importante que sepan aquí y que aparece en todos los libros es el dominio y el rango. Dominio de la función f. Aquí hago referencia a la función, a toda la función, no a f sub 1 ni a f sub 2, a toda la función. El dominio de toda la función va a ser igual a la unión de cada subdominio, de cada subfunción. En este caso sería a dominio f sub 1 unido con el dominio de f sub 2 y así sucesivamente hasta la unión del dominio f sub n. Y el rango vendría a ser algo similar, ¿no? El rango de la función f de toda la función vendría a estar dado por la igualdad, o vendría a estar dado por la unión de cada rango, ¿no? Rango de f sub 1 unido con el rango de f sub 2 y así sucesivamente hasta el rango de f sub n. Bien, esto es lo que aparece en todos los libros. Ahora, lo importante aquí nosotros es entender la interpretación de esta función con varias reglas de correspondencia. Ahora veamos un ejemplo. Imaginemos que en nuestro examen nos dan un f de x que esté formado por tres reglas de correspondencia quizá. A ver, la primera va a ser valor máximo entero de x menos 1 multiplicado por x al cuadrado quizá. La siguiente que sea una función signo con dentro un valor absoluto. A ver, que sea 4 menos x. Ahí está. Y por último, de repente puede ser una función x al cuadrado menos 6x menos 7 sobre x menos 7. Ahí está. Entonces, esta es una función f que está determinada por tres reglas de correspondencia. ¿Sí? Por tres reglas de correspondencia. Y como decíamos, cada una debe tener su propio dominio, ¿no? En donde está definida cada regla de correspondencia. Imaginemos que la primera regla de correspondencia está definida en un intervalo desde menos 1 hasta 1 cerrado. La segunda que sea desde, podría ser desde 2 cerrado hasta 5 abierto. Y por último, la tercera podría estar definida en un intervalo desde 5 cerrado hasta 8 también cerrado. Pero como acá hay un cociente, vamos a decir menos el valor de 7, ¿no? Para que esté bien definida esta función. Bien, entonces cada una de estas reglas de correspondencia tiene su propio subdominio. Ahora vamos a ver cómo es que podemos interpretar justamente esta función gráficamente. Entonces tenemos nuestros ejes coordenados. Ahora vamos a ubicar los puntos en los cuales cada regla de correspondencia está definida. Por ejemplo, en este caso sería menos 1 y 1. A ver, imaginemos que el menos 1 esté por aquí y el 1 esté por aquí. Entonces, aquí simplemente vamos a hacer una interpretación de la gráfica. No necesariamente vamos a tener la curva exacta de cada una de las reglas de correspondencia. Por una cuestión didáctica simplemente vamos a ponerlo así, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es entender e interpretar esta función, cómo es que se grafica. Entonces te dicen que la función f de x va a tomar esta regla de correspondencia cuando x pertenezca únicamente al intervalo desde menos 1 hasta 1.
¿sí? Entonces ya ubiqué el punto -1 y el punto 1, simplemente me quedaría graficar nada más. A ver, imaginemos que es una gráfica de esta manera, así. Entonces te dicen que desde -1 a 1, -1 abierto y 1 cerrado. Allá, eso se podría escribir así. -1 abierto y 1 cerrado. Ahí está. Continuamos. Luego te dicen desde 2 hasta 5. A ver, 2 está a la derecha de 1 hasta 5 por aquí. Ya está. Entonces te dicen que tiene, a ver, la función f de x va a tener esta forma cuando el x pertenezca a 2 hasta 5. Bueno, a ver, imaginemos que es una línea nada más, ¿no? Imaginemos que es una línea, como 2 es cerrado, tendría que ser un puntito cerrado y el 5 tendría que ser abierto, ¿sí? Y por último, nos faltaría desde 5 hasta 8 menos el 7. Entonces, a ver, desde 5 hasta 8 menos el 7. Vamos a poner el 7 por ahí. Y bueno, acá nos dicen que la función f de x va a estar definida por esta regla de correspondencia cuando x pertenezca únicamente a este intervalo, ¿sí? Entonces, imaginemos que, a ver, 5 cerrado, imaginemos que esté por aquí, cerrado. Y sería algo así, ¿no? Hasta 8 también cerrado, porque dice que también es cerrado. El detalle está que me dice que es menos el 7. Ah, ya, entonces esta gráfica faltaría obviar el punto 7 y eso lo podríamos hacer de la siguiente manera. Aquí sería abierto a la altura del punto 7 hasta el punto 8, que ahí sería cerrado. ¿Sí? Entonces esa más o menos sería la interpretación. Si se dan cuenta, desde el 1 hasta el 2 no hay nada de gráfica. ¿Sí? Eso también puede suceder. Ya podría suceder que sea como en este caso, que es como algo sucesivo, pero en este caso acá también hay como un hueco, ¿no? Y eso también podría darse. Entonces esa vendría a ser la interpretación para una función con varias reglas de correspondencia.